Listo, a ver, continuamos con las preguntas. Completa la línea de tiempo sobre las acciones de los incas de Vilcabamba. Chicos, esto es algo que necesito que ustedes lo realicen. Profe, ¿cómo lo voy a realizar? Hagamos algo. ¿Te parece si yo te envío esta fotito? O si sabes tomarle foto a la pantalla. Si sabes tomarle foto, Sí, puedes tomarle profesor. una fotito a esta Sí, parte. profesor. Dime, Sí, yo ya Pierito. le tomé a profe. Tómenle una foto solamente a esta parte y esto es lo que vas a utilizar para resolver esa pregunta, ¿de acuerdo? Ese mapita conceptual, utilizas esta fotito. ¿Escribimos todo, profesor? O... Intenten más o menos resumirlo, pero si de repente hay algo que no te está quedando claro, intenta buscarlo también en internet un poquito de información para que lo puedas responder, ¿de acuerdo? Aunque no lo crean, cuando ustedes buscan también por su parte, Profesor, ustedes todavía no me aprenden tomé mejor. foto. Ah, ya. ¿Me puede dar la pregunta si no entiendo muy bien? Tómale foto de una vez. No te preocupes, ahorita lo explico. ¿Listo? Avanzamos a la 1, Todo bien, profesor. a la 2. Ya a las 3. Igual yo ya le tomé foto, igual cualquier cosa ustedes me avisan, yo les envío. ¿De acuerdo? Listo. Un ratito que ingresen los que están faltando porque no me han escuchado. Listo. Muy bien. Chicos, como les repito, a los que recién están ingresando, tomen una foto de esta parte de la pantalla porque eso es lo que vas a utilizar para rellenar ese cuadrito. ¿De acuerdo? Ahora, si quieres utilizar más información, también lo puedes hacer. Intenten buscar cada una, ahí tienen el nombre, ¿no? Busquen más o menos el personaje, busquen más o menos qué es lo que han hecho, causas, consecuencias, y vas a ver lo sorprendente que es la historia de cada uno de ellos. ¿Cómo? Dice. ¿Pueden enviarlo al grupo, profesor? No puedo capturar pantalla. Ya yo le envío al grupo. Listo, chicos, ya le tomé foto. No se preocupen. Listo. Vamos a continuar. Genial. Eso es lo que tú vas a utilizar para esta línea de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta número 6. ¿Por qué la guerra civil entre españoles entre qué? ¿Por qué la guerra civil entre españoles en el continente americano fue tan importante y preocupante para la corona española? Esto yo te voy a ayudar a explicar, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que te dije lo siguiente? ¿Será conveniente de que ustedes, imagínense, ¿no? Ustedes tienen cada uno su familia. Díganme, ¿qué pensarán los vecinos si ustedes cada vez que hay un problema discuten en la calle? Los vecinos van a pensar mal, ¿sí o no? Pueden criticarlo, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Ya. Lo mismo pasaba en aquel entonces, pero ahora para la corona. La corona española era una corona muy importante, pero habían otros países que querían quitarle la importancia que tenía España, como por ejemplo Inglaterra. Inglaterra quería quitarle toda la importancia a España. Hacían saber, no, los españoles no son la gran cosa, ellos también son, ¿no? Abusadores, porque para los españoles tenían una especie de, no sé, una personalidad de mucho prestigio. Ellos se sentían orgullosos de lo que eran. En cambio, los ingleses tenían otra forma ya de pensar. ¿De por qué la guerra civil era tan preocupante para España? Porque esa guerra civil no solamente abarcaba a los personajes que estaban luchando, sino también era culpa de la corona española. Y bajo esa justificación, ¿qué hubieran dicho? Bueno, España no puede controlar a su gente. Si España no los controla, yo lo voy a controlar. ¿Te das cuenta? ¿A España le conviene que los ingleses lleguen a este continente? Obviamente no le conviene, porque va a ser mayor problemas, porque va a haber competencia, y la competencia no es algo que le conviene a España en ese entonces. Es mejor que España tenga el control total a que en vez de que lo dividan el control. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la guerra civil entre españoles fue tan importante y preocupante? La guerra civil fue preocupante porque desprestigiaba
a la corona española. Y por ello tuvieron que solucionarlo de inmediato para que los ingleses no se, ¿cómo podríamos decir? No se involucren, ¿no? Lo que menos quería España es que los otros países se involucren en estos problemas. Y los países hubieran involucrado, claro que sí, con la justificación de decir, oye, tú no puedes controlar a tu gente. ¿Por qué me estás prohibiendo? ¿Por qué me prohíbes ir a ese lugar si tú no puedes controlar a tu propia gente? Si tú no lo controlas, yo lo voy a controlar. Y eso a España no le conviene, ¿cierto? No le conviene para nada. Entonces, es prestigio, pues, ¿no? Prestigio. Terminen de copiar. La número 7. A ver, terminen de copiar mejor, ¿de acuerdo? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas luz. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Pero profesor, Dime. también nos pregunta por qué es importante. A ver. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? Ah, sí, tienes. ¿Por qué es importante, no? A ver, ¿qué se ha respondido? La guerra civil fue preocupante porque prestigiaba la corona española y por ello tuvieron que solucionar de inmediato porque los ingleses. La importancia lo entendemos o lo asumiremos respecto a la idea de que para que los ingleses no se metan, ¿de acuerdo? Esa es la mayor importancia. La importancia creo que lo podemos asumir al leer esta respuesta, ¿no? Vemos dos partes importantes. Primero, para que la corona no sea desprestigiada. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. No puede desprestigiarse la corona. Y segundo, para que los otros países, especialmente los ingleses, no se involucren en estos problemas. Eso es, ahí creo que lo estamos asumiendo la importancia. El por qué o la importancia creo que se está asumiendo en la misma respuesta. ¿De acuerdo? Si esto no hubiera pasado, posiblemente otros países hubieran tenido justificación para involucrarse, ¿no? Pero como eso no sucedió, menos mal. La número 7 explica quiénes son los encomenderos y en qué consistía su trabajo. ¿A quiénes le daban las encomiendas? ¿Quiénes eran los encomenderos? ¿Quiénes eran los encomenderos? ¿Eran los indígenas? Los que llevaban las encomiendas Ya, pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Indígenas, eran esclavos, no sé, quiénes? esclavos. Ah, los Eran encomenderos esclavos. son, o sea, los esclavos eran los que encomendaban. Indígenas. Los indígenas Indígenas. eran los españoles. Los españoles, encomenderos son los responsables. ¿De acuerdo? La encomienda es, ahí recién, si yo te digo, ¿cuál es la encomienda ahí pueden ser los indígenas, pero los encomenderos son los responsables, ¿de acuerdo? Los encomenderos eran los españoles, ¿no? ¿Y en qué consistía su trabajo? Y su trabajo, perdón, eran los españoles que habían participado en la conquista. Claro, esos eran los encomenderos. No significa que venían españoles desde España para poder tener encomiendas, no. Aquí solamente eran encomenderos los que habían participado en la conquista. ¿En qué consistía su trabajo? Su trabajo, ¿cuál era en verdad el trabajo de los encomenderos? Tenían dos trabajos. Mandar las encomiendas. Intenta más o menos describir eso. ¿Qué significa mandar encomiendas?
enviar indígenas. Ya, tiene que ver con indígenas. Recuerden que si estamos trabajando en encomienda, ¿no? Encomienda, encomendar significa una responsabilidad, ¿no? Si los españoles son los encomenderos, ¿quiénes van a hacer la encomienda? Los indígenas, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo de los encomenderos? Su trabajo era recuerda que la corona, ¿por qué le dio indígenas a los conquistadores? ¿Para que abusen de los indígenas o con qué finalidad le dio a los indígenas? Para que trabajen. Para que Con la trabajen. finalidad de que les hagan estudiar y que aprendan todos los españoles. Esa era la verdadera finalidad. Su trabajo era educar y convertir a la fe católica a los indígenas. Ese era el trabajo. Pero no lo cumplieron. Es más, abusaron de los indígenas. ¿Estamos de acuerdo? Avancen, por favor. Recuerden, los encomenderos solamente son los españoles, ¿ah? Si yo te pregunto, ¿quiénes son los encomenderos? Tú no me digas ni siquiera esclavos ni indígenas. ¿Cómo los indígenas van a ser encomenderos? No lo eran, los indígenas no eran encomenderos. Solamente eran los españoles. La última pregunta, ¿por qué los encomenderos se rebelaron? Dime, Johnny. ¿En ese tiempo un español se podía casar con un indígena? Sí, sí se podía. En este caso, las leyes, recuerda que los españoles, en sus leyes, consideraban al indígena como otro español. El indígena era tratado como otro español, era considerado como un español. Legalmente era considerado un español, pero un español pequeño. O sea, como si fuera un niño, un español niño. ¿Por qué decían que era un pequeño español? Porque él sabía diferenciar lo bueno de lo malo, pero aún tenía que ser educado, ¿no? Entonces, como necesitaba esa formación, decían, el indígena es como un español, pero un español pequeño que necesita educación. ¿De acuerdo? Y por eso es que los indígenas sí se podían casar con los españoles, cosa que en otros lugares no se podía, como por ejemplo los ingleses. ¿Tú crees que los ingleses cuando fueron a Estados Unidos, tú crees que ellos defendían o protegían al menos a esa gente? Si los españoles trataban mal a los indígenas, imagínate qué trato dieron los ingleses a los indígenas de Estados Unidos. Solamente te diré, en la actualidad el Perú es más de la mitad mestizo, ¿sí o no? Porque tenemos sangre indígena. En Estados Unidos no hay ni un indígena vivo. No hay historia en Estados Unidos. No hay pasado. Todo fue borrado por los ingleses. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si los ingleses hubieran venido en vez de los españoles? Posiblemente nosotros no conoceríamos nada de lo que conocemos hoy en día. De repente ni siquiera existiría ni el quechua ni el aymara y muchas lenguas originarias que hoy en día existen. Menos mal que las cosas solamente existiría el inglés, ¿no? Así como en Estados Unidos. Pero, profesor, en Estados Unidos también hay otros idiomas aparte del inglés. Recuerda que en Estados Unidos es un lugar donde la gente, ¿no? Es un lugar muy turístico, ¿no? Llega gente de toda parte del mundo, por eso la gente no solamente habla el inglés. Dime, Piero. Solo falta copiar la C. Pierito, ya lo copias después porque quiero responder la última pregunta. Con la grabación te lo envío, ¿de acuerdo, Pierito? Porque si no me va a ganar el tiempo y voy a obligarte a entrar de repente en la tarde y no quiero hacer eso. ¿De acuerdo? Les envío la grabación para que lo puedan completar. La última pregunta es, ¿por qué los encomenderos se rebelaron? ¿Por qué se rebelaron? Especialmente Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. ¿Por qué se rebelaron? Se rebelaron porque querían que los encomenderos también que ya no hayan encomiendas. No. ¿Cómo los encomenderos se van a rebelar para que no hayan encomiendas? Es como decir que yo vendo limones y yo me rebelo. Los encomenderos se rebelaron
Porque la corona algo había hecho. Algo Porque había la prohibido. corona había Había prohibido prohibido las encomiendas. No necesariamente la encomienda, pero sí lo prohibió. La herencia de la encomienda. La corona había prohibido la herencia de la encomienda. Mira, estaba prohibiendo la herencia. O sea, si yo tengo como encomienda a 50 indígenas, como español, yo tengo a 50 indígenas como encomienda, ¿qué pasa si yo muero? Esos 50 indígenas, ¿a quién va a parar? A mis hijos. ¿Qué dice la corona? Ya eso no es. Ya no es posible. Porque no me estás utilizando a los indígenas para educarlos ni convertirlos a la fe católica, lo estás utilizando para trabajar y eso no es posible. Ahí queda. De ahora en adelante, las encomiendas no se heredan. Si la persona que era responsable de los indígenas muere, esos indígenas nuevamente pasan a la mano de la corona. Ah, por eso se rebelaron. No querían dejar a los indígenas. Querían seguir con esa mano de obra barata. Porque la corona había prohibido la herencia de la encomienda y denunciaba los abusos contra los indígenas. Ese es Entonces, el motivo. profesor, Macho, la corona ya no quería que los indígenas sigan siendo educados. No. La corona buscaba que los indígenas sean educados. Buscaba que los indígenas sean católicos. Pero ¿qué es lo que hacían los españoles que eran responsables? No hacían ni uno ni lo otro. Los españoles solamente agarraban, veían a los indígenas, decían, no te preocupes, yo los educo. Pero ¿qué es lo que hacían en verdad? Los mandaban a trabajar. ¿A dónde? A las minas, azucareras. Por eso, ¿por qué era tan preocupante? Porque los indígenas comenzaban a morir. La población de indígenas ya era muy baja y eso no se podía seguir. No podía seguir así. ¿Por qué? Ya sabes, desprestigio para la corona. Y eso no lo puede aceptar. Chicos, hasta aquí es la clase. Cualquier pregunta me avisan, por favor. Les voy a enviar la grabación. Si todavía no han terminado de copiar, no se molesten. Ya tengo que terminar, porque ya tengo otra clase con otro salón. Les voy a enviar la grabación y lo completan, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, por favor. ¿Ya, chicos? Que tengan un bonito día. Nos ha pasado un poquito lo que es el tiempo, pero son temas complejos, ¿no? Igual lo vamos a seguir viendo. Cuídense, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos, chicos. Ay, profesor.